El Gobierno ya ha dado forma al anteproyecto de presupuestos para Navarra. 4.557 millones de euros. Los departamentos de Salud, Educación y Derechos Sociales se llevan el grueso de unas cuentas que crecen casi un 6%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pistoletazo de salida a unos presupuestos que el próximo 10 de enero van a entrar en el Parlamento y que el Gobierno confía ver aprobados a finales de febrero. La ciudadanía nos pide acuerdos y esperemos que en el trámite que ahora comienza haya una actitud constructiva por el bien de Navarra. Entre tanto, la capital navarra, salvo que cambien las cosas, camina hacia la prórroga presupuestaria después de que EH Bildu haya anunciado también su voto en contra al proyecto de Navarra Suma. CINFA anuncia una inversión de 200 millones de euros en I+D+I e infraestructuras para 2020. El laboratorio navarro destinará 30 millones de euros en una nueva nave de producción en Oyoki. Y tercer grado para 2 de los 8 condenados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua saldrán a diario de la cárcel para actividades laborales o de formación. Y estamos muy pendientes de nuevo de las inclemencias del tiempo. Ni una semana hace de las inundaciones del pasado viernes y llega una nueva borrasca de nombre Elsa que va a barrer la península y que va a dejar desde esta misma tarde vientos huracanados en buena parte de la zona centro y sobre todo el norte de Navarra. Esto que ven es Zumbilla. Se han adelantado al gordo de la Navidad en esta pequeña localidad de apenas 700 habitantes, donde se busca el agraciado por el sorteo del Euromillón. Todas súper contentas ahora, a ver si ha quedado en el pueblo, esa es la ilusión. ¿No es usted, no? No. No, por desgracia. Ya me he enterado, me parece ideal. Y el Tudelano que recibe al Albacete en la Copa del Rey. Anoche la Peña Sport quedó apeada en los últimos minutos al irse ante los penaltis con el Fuenlabrada de segunda. Mañana la Peña Azagresa va a recibir al Celta en Calahorra y Osasuna visita al Lorca Deportiva, un partido en el que podrían debutar el delantero Barbero y el portero Iñaki Álvarez. Este último ha ensayado los penaltis. Sergio Herrera podría ser reservado para el duelo del domingo ante la Real Sociedad.